Comenzar, Fernando, con estas declaraciones tan desafortunadas y polémicas que dio el día de ayer a quien ven en imágenes, el ministro de Educación, Morgan Quero. Así es, Pau. Buenas tardes. El ministro Morgan Quero vuelve a estar en medio de la polémica, esta vez al calificar como ratas a los fallecidos durante las protestas de diciembre del 2022 y enero del 2023. Así como lo escuchan. El ministro Morgan Quero participó de una actividad oficial en la región Piura y al terminar, una periodista del diario La República lo abordó y le preguntó cuál era la postura del gobierno en relación a los fallecidos durante las movilizaciones. Una pregunta clara, puntual y directa para el ministro Quero, que respondió diciendo que los derechos humanos son para las personas y no para las ratas. Vamos a escuchar estas desafortunadas declaraciones. Desde el gobierno no se han pronunciado respecto a los 50 fallecidos de las protestas. Los derechos humanos son para las personas, no para las ratas. A ver, aquí hay varios aspectos que analizar. Para empezar, la reportera estaba sola, no tenía a otros colegas alrededor que estaban haciendo varias preguntas al mismo tiempo y que podría generar una especie de confusión en el ministro, ¿no? Y por eso dio esa respuesta. La reportera estaba sola y le dijo: ha sido el Día de los Derechos Humanos, que por cierto ha pasado bien inadvertido en el Ejecutivo, ¿no? ¿Y qué va a pasar con estos 50 muertos, ¿no? Que obviamente fallecieron en el marco de las protestas en contra del gobierno de Dina Boluarte. Correcto. Y ahora, ¿cuál ha sido la respuesta que ha dado el ministro de Educación, Morgan Quero? Porque él tiene su propia versión. Se ha presentado en diferentes medios de comunicación. Hoy estuvo también en la mañana en Buenos Días, Perú. Y en lo que ha dicho el ministro Quero es que él no escuchó bien la pregunta. Que otros periodistas, no sabemos quiénes, porque como hubieras mencionado, Pau, la reportera de La República era la única que estaba en ese lugar. Dice el ministro Quero que otros periodistas le estaban preguntando por el tema de la pena de muerte para violadores, para personas que cometan abusos sexuales, y que él se refería a ese tema. Vamos a escuchar su descargo, el que dio hoy en Buenos Días, Perú. Adelante. Porque yo no escuché la pregunta, supuse que seguían preguntando sobre el tema de la pena de muerte, y en ese contexto fue que hice esa declaración. Pero yo no oigo con claridad la pregunta y me quedo con la pregunta sobre los derechos humanos en general. Un poco difícil realmente creer esta versión cuando conocemos los antecedentes del ministro de Educación, Morgan Quero. En junio de este año, nada más, Paola, el ministro se refirió, por ejemplo, a los abusos cometidos contra niñas Ahuajún y los calificó como prácticas culturales. Así que no debería en realidad sorprender mucho que el ministro dé estas desatinadas y desafortunadas declaraciones. Tal es así que en el Congreso de la República algunas bancadas ya están recolectando firmas para una moción de interpelación. Lamentablemente el día de mañana acaba el periodo parlamentario y de aprobarse una interpelación, esta se vería recién en el mes de marzo del próximo año, lo que podría ocasionar que el tema se enfríe y que algunos congresistas ya no vean con tanta seriedad este tema. Vamos a escuchar, ¿qué te parece, Pau?, declaraciones de algunos congresistas a raíz de las desatinadas palabras del ministro Morgan Quero. El ministro no puede hablar de esta manera, está agrediendo a estas regiones que están pasando estas fechas por momentos que no se pueden olvidar en la historia del Perú. Entonces eso no puede hacer el ministro, inclusive está generando más conflicto cuando se deben sanar las heridas y por ese motivo nosotros vamos a presentar esta moción de interpelación. Miserable las declaraciones de este personaje, porque ahora se quiere desmentir diciendo que se refería a otro tipo de personas. Pero la pregunta fue clara y precisa, que este señor debe ser inmediatamente sacado del cargo porque no puede estar un minuto más señalando que los derechos humanos son para los humanos y no para, no sé qué expresión, no para las ratas. Es totalmente deplorable. Quien también se pronunció rápidamente fue el defensor del pueblo, José Gutiérrez, a través de un comunicado también exigió, ¿no?, la remoción inmediata del ministro de Educación. Bueno, para una opinión personal nada más para cerrar este tema, me parece que el ministro Morgan Quero hace rato debió salir del gabinete de Dina Boluarte. La presidenta solo lo mantiene porque lo defiende, porque es una suerte de escudero, porque cada vez que ocurre un escándalo político, ahí está el ministro Morgan Quero, como una suerte de paraguas para aplacar la lluvia de críticas que cae contra la presidenta Dina Boluarte. ¿Porque la defiende o porque sabe mucho también? Porque recordemos, ¿no?, que hay una denuncia, ¿no?, contra el ministro de Educación, Morgan Quero,
por extorsión de Así Alberto es. Tarola. Vamos a esperar qué decisión se toma en las próximas horas. De momento, la presidenta guarda silencio, no se ha pronunciado sobre este tema.